Ya está grabando. Señor que estás en el cielo, gracias por darnos tiempo de estar los 6 aquí en nuestra casa. Que te pido que en este estudio podamos aprender lo que tú deseas y que más gente pueda venir a convivir y escuchar de tu palabra. Y gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a ver de manera rápida y devocional la introducción al Evangelio de Juan. Vamos a ver por qué elegí este Evangelio. Me gusta por varias cuestiones y lo vamos a ver ahorita. Obviamente, para iniciar, pues vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20, y vamos a leer los versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Y quien lo tenga lo puede leer, por favor, porque vamos a ser participativos. Y 30 y 31. 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, ¿verdad? Entonces, en estos dos versículos nosotros estamos viendo la razón por la que Juan escribió el Evangelio, ¿verdad? Tiene una razón apologética y tiene una razón evangelística. ¿Sí? La razón apologética es para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la parte evangelística. ¿Sí? Vamos a ver el por qué les estoy diciendo, pero ahorita poco a poco. ¿Quién es el autor de este Evangelio? Algunos dirán, ya lo sabemos, ¿verdad? Juan, el apóstol. Pero hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque hoy en día, debido a la teología liberal, últimamente están atacando mucho a la Biblia, ¿sí? Y entonces una de las cosas es que están atacando que no era Juan el apóstol, ¿no? Entonces quieren desvirtuar la cuestión bíblica, y vamos a ver hechos y razones de por qué sí es el apóstol Juan. Por ejemplo, en la patrística se testifica de esto. ¿Cuál es la patrística? La generación siguiente a cuando murieron los apóstoles, ¿sí? A partir del año 94, que murió más o menos el apóstol Juan, hasta el año 300, 350 después de Cristo, ¿sí? Y uno de los padres de la iglesia, que nos nombramos así, es Ireneo. Ireneo fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan el Bautista, de Juan el apóstol, directamente, ¿verdad? Entonces tenemos una segunda generación que está testificando que el autor del Evangelio de San Juan es Juan. ¿En dónde lo encontramos? En el libro de Ireneo, que se llama Contra las herejías, ¿verdad? Ahí encontramos que Ireneo dice que el Evangelio de San Juan fue escrito por Juan el apóstol, ¿verdad? Y esto es muy importante tenerlo. Otra referencia que nosotros vemos es Teófilo de Antioquía, que también fue contemporáneo de Ireneo, y también él testifica, ¿verdad?, en su libro Autolítico, que el escritor del Evangelio de San Juan fue el apóstol Juan, ¿verdad? En el siglo segundo y siglo tercero nosotros encontramos otros autores como Tertuliano, uno muy destacado como Clemente de Alejandría, Orígenes, Dionisio de Alejandría, y en el siglo tercero al historiador Eusebio. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque este historiador inclusive es reconocido dentro de la Iglesia Católica como un buen historiador, ¿ok? Y él, dentro de la investigación, porque Constantino le pidió que investigara todo lo del cristianismo y lo recopilara y todo, dentro de su investigación él encontró varias referencias que el Evangelio de San Juan fue escrito por el apóstol Juan. Entonces tenemos varias referencias que nos dicen que fue Juan. Desgraciadamente, repito, la cuestión del ataque a la escritura nos está llevando a asumir pruebas ficticias y nada que ver con lo que es la verdad de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuándo fue escrito el Evangelio de San Juan? ¿En qué lugar y en qué fecha?
Bueno, el Evangelio de San Juan fue escrito en la ciudad de Éfeso, ¿sí? Por el año entre 80 y 90 después de Cristo. Es decir, fue el último evangelio escrito. Después de 30 años, ¿verdad?, se escribió el Evangelio de San Juan. Es decir, ya circulaban los 3 evangelios cuando Juan fue escrito. Por eso Juan, de repente vas a encontrar que ustedes oyeron que esto, ustedes ya saben que esto, ¿verdad? Porque él asume que eso ya lo saben, porque están circulando los 3 evangelios ya desde hace 30 años antes de que Juan escribiera su evangelio. Y el lugar es Éfeso. ¿Por qué Éfeso? Bueno, Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso en su vejez, en su ancianidad, ¿verdad? Bueno, sí, la iglesia de Éfeso tuvo el privilegio de tener a Pablo, de tener, ¿a quién más? ¿No se acuerdan? Timoteo, de tener a... ¿Cómo se llama este? El que narra Pablo, el de Corintios, se me acuerda el nombre. Apolos, o sea, tuvo a Pablo, tuvo a Timoteo, tuvo a Apolos y tuvo a Juan, el apóstol, como pastores de esa iglesia, en su debido momento, ¿verdad? No juntos, sino en un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esta parte donde nosotros vemos que Juan escribe desde ahí. ¿Por qué escribe desde ahí Juan? Bueno, porque les repito, está siendo el pastor de ahí. ¿Y por qué razón escribió? Porque las iglesias cristianas le estaban solicitando que las apoyara. ¿Por qué? Y esa es una de las partes donde digo que tiene un sentido apologético, cuando les dije que decía, para que creáis que Jesús es ¿qué? El Hijo de Dios. El Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué razón? ¿Por qué Juan pone eso allí y lo acentúa? Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, en los versículos que son la introducción de Juan, que es el capítulo 1, versículo 1 al 18, son la introducción al Evangelio. Y en esos versículos Juan acentúa la divinidad de Jesucristo, que Jesús es Dios, que tenía preexistencia, eternidad, verdad y omnipotencia. La razón es que el gnosticismo estaba tomando mucha fuerza, ¿verdad?, en toda Asia. ¿Sí? Inclusive Pablo le dedica una epístola como Colosenses para rebatir el gnosticismo, ¿verdad?, que empezaba, y estamos hablando de Colosenses, fue escrita por ahí del año 60, entonces imagínense 20 o 25 años después, ya había agarrado una fuerza tremenda. Por eso las iglesias solicitaron a Juan que los apoyara. ¿Por qué? Porque varios cristianos estaban siendo afectados por todo esto. Y la verdad es que tuvo mucha repercusión. Unos 60 años más surgió una figura muy fuerte dentro de la iglesia cristiana llamado Arrio. Y Arrio tomó mucho las posturas gnósticas e influenció a muchas iglesias para cambiar su postura en cuanto a Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios, bueno, en un concilio se le rebatió todo eso y se declaró herejía la doctrina arriana, ¿verdad? Y se demostró que estaba equivocado. Pero nosotros vemos la preocupación de las iglesias en ese momento por el avance de esta herejía como el gnosticismo. ¿Qué decía el gnosticismo? Que Jesús no era Dios, ¿verdad? Que Jesús era solo una fuerza, una irradiación de Dios, ¿sí? Inclusive que Satanás también era una irradiación de Dios, nada más que había una irradiación que se volvió negativa, ¿sí? Y que Jesús solo era una irradiación, que en realidad Dios no se hizo carne, que fue solo una semejanza, lo que vimos y nada más. Entonces, esa peligrosidad, como nosotros vemos, ¿qué tiene? Pues que no haya salvación. Tú puedes creer en un Jesús que no es Dios, sí, pero no te va a salvar. Porque va a ser ¿qué? ¿Por qué no te salvaría creer en un Jesús que no es Dios? Porque ya no es el Hijo de Dios, porque ya no es el Cristo. Así es, porque ya no es el Cristo verdadero, ya es otro Cristo diferente. Por eso Juan acentúa, les repito ahí cuando dice en la conclusión, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué creyendo esto? O sea, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito, tengáis vida. Por eso Juan en su epístola también dice que el espíritu del anticristo niega que Jesús vino en carne, ¿verdad? Niega que Jesús vino en carne. Todo aquel que niega que Jesús vino en carne está realmente dejándose engañar por Satanás.
Nosotros tenemos a testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive podemos también argumentar no solo Jesús, ¿verdad? Que esa doctrina pues es un poquito diferente, pero tiene el mismo contenido en cierta forma. Y es lo que Juan quiere rebatir. Y aquí es la importancia que hemos hablado muchas veces, bueno, cuando platico con su papá y todo eso, la importancia de la sana doctrina. ¿Por qué es importante que yo tenga sana doctrina? Porque la sana doctrina me lleva a adorar al verdadero Cristo. Me lleva a conocer al verdadero Cristo. ¿Sí? Y desvirtuar la doctrina, desvirtuar la palabra de Dios, ¿qué me lleva a hacer? Adorar a otro Cristo. Simple y sencillamente. Es que ahorita te ponen música, te ponen esto. Pues mira, más o menos es lo mismo, ¿no? Te ponen luces, te ponen cosas así. Pues es que es nada más varían 2, 3 puntos, no pasa nada. Así es. No. No puedo, aquí tan solo Juan dice, si tú niegas que Jesús es Dios, no tienes salvación. O sea, tú puedes creer en un Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario, tú puedes creer en un Jesús que es el Hijo de Dios inclusive, pero que no es Dios, ¿verdad? Tú puedes creer que Él realmente hizo los milagros que hizo y todo eso, pero si no crees en Jesús, en todo lo que Él es, en todo lo que nos enseña la palabra de Dios, que es, ¿verdad? El Mesías, que es el Salvador, el Señor, ¿verdad? Nosotros. Entonces, si tú no crees todo lo que es Jesús, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Aquel que está intercediendo por nosotros. Entonces, si nosotros no creemos todo eso, estamos ideando a otro Jesús, ¿verdad? Es como, ¿cómo les diría? Es como si de repente, no sé, a ver, Ángel, oyera platicar a un amigo de él, y dice, no, sí, Ángel es bien amigo mío, es un cuate muy bueno, ¿verdad? Muy todo. Pero Ángel es de complexión gruesa, Ángel es gordo. ¿Qué ibas a decir tú, Ángel? Ya no soy yo, ¿verdad? Sí, es moreno, de pelo negro, así, todo. De ahí te describe, pero te dice que estás gordo. Entonces, espérame, ese no soy yo. ¿Verdad? Yo no estoy gordo. Entonces, ¿quién es tu amigo? Le dirías, ¿va? O sea, ¿quién es tu amigo? Oye, perdón, ¿de quién estás hablando? No estás hablando de mí, porque me estás definiendo como otra persona. Lo mismo sucede con Cristo. Cuando nosotros, ¿verdad?, desvirtuamos algo de Cristo, estamos hablando de otro Cristo diferente. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Ese ha sido el gran problema y la gran batalla que ha tenido siempre el cristianismo, ¿verdad? La gran batalla. Sí. Inclusive los más acérrimos enemigos del Evangelio de Cristo han salido de la misma iglesia. Decía por ahí alguien, nunca un enemigo acérrimo del Evangelio ha salido del mundo, de la línea externa, siempre ha salido de dentro de las iglesias. Lo más triste, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque son gente que no han creído realmente en Cristo, ¿verdad? Que no han creído realmente en Cristo. Y esa es la realidad. Ahora, Juan es parte de los 4 evangelios que nosotros tenemos en la Biblia, pero es diferente a los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, que son denominados, ¿alguien sabe cómo se denominan estos 3 evangelios? ¿No? Él sabe, ajá. Bueno, se denomina evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿Qué significa evangelio sinóptico? Que nos presenta las partes principales. Sinóptico es que nos presenta las partes principales de un asunto de forma clara, concisa y rápida, ¿no? De tal manera que al ser rápida, no perdamos tampoco nosotros nada de la esencia de lo que se está tratando, ¿ok? Sin embargo, ¿verdad?, los 4 contienen una mezcla de historia, narrativa y discurso de Jesús. Pero sin embargo, el Evangelio de San Juan contiene una proporción más alta de discursos que de narrativas. Vamos a encontrar a Jesús predicando más en Juan que en los otros evangelios, ¿verdad? Vamos a encontrar a Jesús así. En Juan no vamos a encontrar parábolas. No hay parábolas, no existen parábolas en Juan. No vamos a encontrar discursos escatológicos de Jesús.
¿verdad? No vamos a encontrar relatos sobre exorcismos o sanidades de leprosos, ¿verdad? No encontramos la lista de los 12 apóstoles. Juan no se centra en eso, en la institución de la Santa Cena, tampoco en los acontecimientos del nacimiento de Jesús, su bautismo, ¿verdad? Lo de la transfiguración, en lo del monte de Getsemaní, la oración en Getsemaní, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque Juan está tratando un asunto, Jesús es Dios, por eso digo, esa es la esencia principal. Y entonces los milagros que vamos a ver que Juan habla, vamos a ver que Juan no los denomina como milagros, sino como ¿qué? Vamos al capítulo 2 de Juan. Vamos al capítulo 2 de Juan, por favor. Búscale capítulo ¿Cuándo? ¿Aquí estamos? 2. Capítulo 2, versículo 11. Señales. Así es. Este principio de señales. ¿Por qué señales? ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y una señal? Un milagro, una señal es un milagro, porque aquí Jesús convirtió el agua en vino, pero ¿cuál sería la diferencia entre una señal y un milagro? El milagro solo es un hecho sorprendente, pero una señal apunta a algo. Una señal que cuando tú encuentras doblar a la izquierda, ¿qué significa que tienes que hacer? Doblar a la izquierda. Seguir la instrucción. Seguir instrucciones. Me señalan un camino, me señalan unas reservas, unos puntos ahí, ¿verdad? Para tratar. Entonces, ¿qué es lo que Juan quiere decir? Este principio de señales. ¿Qué señales? ¿Hacia dónde está indicando? Esas señales que indicaban que Jesús es Dios. ¿Por qué? Transformó el agua en vino. O sea, alteró la naturaleza del agua y la cambió totalmente para que fuera hecho mosto, ¿verdad? Para que fuera hecho vino. ¿Ok? Entonces vemos esas señales. Inclusive vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan un milagro que nadie hizo. ¿Alguien se acuerda cuál es ese milagro que nadie hizo? ¿Cuál? Un milagro, una señal que Jesús hizo, un milagro para que que hasta mismo persona dice eso. ¿El ciego? No. ¿Ciego? ¿El ciego qué? No, ¿cómo se llama? No, pero ciego Sí. ciego de... ¿Cómo? ¿Desde cuándo estaba ciego ese? Desde que nacimiento. Desde nacimiento, ¿verdad? Ciego. ¿Y qué dijo ese mismo? Nunca se había oído de alguien que sanara a un ciego de nacimiento. Es decir, que sí se había oído a alguien que sanara a un ciego, pero nunca se había oído a alguien que sanara a un ciego de nacimiento. Entonces vemos ese milagro en Jesús, vemos el milagro de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Solo con 5 panes, y 2 pececillos, ¿verdad? Y ese milagro, ¿hacia dónde enfocaba? ¿Por qué Juan lo pone como una señal? ¿Por qué Juan, ustedes qué creen? ¿Por qué Juan lo pone como una señal la alimentación de los 5,000? ¿Qué tendría de señal? Vayan tantito, por ejemplo, el agua hecha en vino. Váyanse tantito al Éxodo, y una de las plagas, ¿cuál era? Aunque no fue vino, pero fue agua, sangre, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús está alimentando a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. ¿A qué podríamos revocar para que fuera una señal para que dijeran, este es Dios? Y Jesús mismo lo dice, le dice a las personas, a la multitud: Moisés no os dio a comer el pan del cielo, fue mi Padre que les dio a comer el pan del cielo, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús les pronuncia eso? Les acababa de alimentar milagrosamente. Esa señal estaba invocando esa parte donde Dios alimentó con maná a la gente. Entonces Jesús estaba diciendo, recordemos que
que Pablo dice, y esa roca que lo seguía era Cristo en el desierto, ¿verdad? La roca era Cristo, entonces Cristo era el que estaba realmente haciendo todo eso, el maná que cayera del cielo y todo eso, ¿verdad? Entonces vemos ahí esa señal nosotros, ¿sí? Esta otra narrativa, ¿cuál hay otro? ¿Cuál se acuerdan ustedes de otro de Juan que también no se narra en los otros evangelios? Y es una señal fuerte. Medítenlo. Hay otro suceso fuerte que así, y que lo nombramos muchas veces: la resurrección de Lázaro, que ya estaba en putrefacción, ¿verdad? Que tenía 4 días de haber muerto y el Señor lo levantó. Y también eso nunca nadie lo había hecho, ¿verdad? Nada más, ¿ok? Entonces nosotros vemos toda esta parte, todos estos milagros del Señor que apuntaban, y Juan es lo que hace, ¿no? Por eso también después del versículo 31, o es antes o en el 29, dice que si se escribiera todo lo que Jesús, todos los milagros que Jesús hizo, no alcanzarían los libros. Pero Juan nada más agarra 7 milagros. Pero esos 7 milagros son 7 señales que nos indican que Jesús es Dios. Y por eso es lo que Juan está utilizando, ¿verdad? Y está haciendo. Entonces nosotros vemos esa parte. También encontramos narrativas como la de la mujer samaritana, el diálogo con Nicodemo, que no aparecen en los otros evangelios, ¿verdad? El discurso del pan de vida, que ya lo dijimos, el discurso de él ser el agua viva, su apropiación del nombre de Dios, cuando él dijo antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Entonces, su apropiación del autonombre de Dios, ¿verdad? Su discurso cuando se presenta como el buen pastor, ¿verdad? El lavado de los pies de los discípulos, el discurso en el aposento alto, la oración sacerdotal, la pesca milagrosa, la restauración de Pedro y la predicción de su martirio solo aparecen en Juan, en ninguno de los otros evangelios, ¿sí? Mateo fue escrito ¿para quién? Judíos. Para los judíos, ¿verdad? Para los judíos, ¿sí? Obviamente que nos sirve a todos, ¿verdad? Obviamente que nos sirve a todos, pero Mateo lo escribió principalmente para los judíos. Marcos escribió para los romanos, ¿verdad? Marcos, su énfasis fue hacia los romanos. Lucas, hacia los griegos. Y entonces Juan lo dirige a todos, pero para contrarrestar. O sea, es el único evangelio que fue hecho para contrarrestar una herejía, ¿verdad? Una herejía. La herejía, ¿cuál dijimos que era? Negar la divinidad de Cristo. Así, agnóstico, ¿sí? Entonces nosotros vemos ahí, indudablemente el Espíritu Santo inspiró los 4 evangelios, porque esos 4 evangelios se complementan, ¿verdad? Cuando nosotros no podríamos saber bien todo lo que Jesús vivió esos 3 años si no viéramos cómo se va complementando. Por ejemplo, en los sinópticos nos habla que los judíos llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Pero para qué? Para pedirle que lo crucificaran, ¿verdad? ¿Pero por qué no lo crucificaron ellos directo? Juan nos los dice, porque les estaba prohibido por los romanos que ellos hicieran eso. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, no lo encontramos en los sinópticos, ¿verdad? Por ejemplo, en los sinópticos nosotros encontramos la negación de Pedro, pero no nos dice cómo Pedro entró al templo. Juan nos dice cómo entró al templo, ¿verdad? ¿Cómo es que Pedro entró al templo? ¿Sí? Entonces vemos cómo el Señor también no solo es diseñado para hacer un evangelio de defensa de la verdad, sino también un complemento a los otros 3 evangelios, ¿verdad? Para que nosotros podamos así entender más todo lo que Jesús vivió, ¿verdad? Y todo lo que él hizo en su periodo de tiempo, ¿sí? Indudablemente, Juan es el que contiene más enseñanzas sobre el Espíritu Santo que los otros 3 evangelios, y nosotros encontramos que la palabra creer aparece más de 100 veces en el Evangelio de San Juan
y menos del 50% en los otros evangelios, o sea, unas 40, 45 veces en los otros evangelios. Es decir, Juan se enfoca en la fe. Juan se enfoca en la fe y la palabra vida eterna también aparece el doble de veces que en los otros evangelios. Por eso, para que creyendo tengáis vida. Se podría decir que el verbo creer es fe. Fe no es verbo, pero el verbo se podría decir que si lo pusiéramos como verbo sería creer. Así es. ¿No? Así es. Porque en griego hay una palabra, esa misma palabra, ¿no? Si tiene verbo, pues fe, Sí. entiendo, ¿no? Que es así. En español, ¿no? En español, El verbo fe, por decirlo así, es creer. Así es. Entonces, en realidad, eso nos está diciendo. Ahora, nosotros encontramos, y aquí es muy, ¿por qué estudiar este evangelio? Solo para saber que Jesús es Dios y nada más, ¿no? Porque nos lleva a creer en la verdad, a creer en lo que Él es. Pero también Juan nos habla, como nos habla tanto del creer, nos habla de una fe viva, ¿verdad? Que viene de Dios y también nos habla de una fe fingida. O sea, Juan nos habla de estas cosas. Juan, por ejemplo, que proviene de Dios, ¿por qué? Porque en Juan 3:5, en el discurso de Nicodemo, nosotros encontramos, recordemos, Nicodemo era un intelectual del Antiguo Testamento, se sabía la palabra de Dios, la conocía, la enseñaba, y es al que Jesús le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, ¿verdad? Y luego le dice: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver cuando lleguemos ahí a Juan 3:5, bueno, lo que yo he determinado ahí, ¿verdad? Respeto si hay otra postura, es que el agua simboliza la palabra de Dios, y Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí está hablando de esa parte. Si no naces de la palabra y del poder del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces la fe es algo de Dios, que también el apóstol Pablo nos escribe en Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Cuando dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y aquí es muy importante cuando nos vamos al griego, porque cuando nosotros vemos que fe, cuando dice y esto no de vosotros, perdón, ahí el griego está en neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que está evocando a la gracia y está evocando a la fe, a las dos. O sea, ni la gracia ni la fe es una obra de nosotros, es algo que Dios nos concede, ¿sí? Por eso nosotros lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Nosotros encontramos que Pablo, bueno, me lo voy a adelantar un poquito, Pablo en la carta a Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Nosotros encontramos a Pablo diciendo a los filipenses: a vosotros os fue concedido no solo que creáis, sino que también padezcáis por Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice Pablo: les fue concedido no solo que creyeran. O sea, la fe verdadera, la fe auténtica, es una obra de Dios en nosotros, en nuestros corazones. Y hay una fe fingida. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 8, versículos 30 al 32. Que diga 8 y grande. Juan capítulo 8, versículo 30 al 32. Y luego aquí borré algo. ¿8, 30 y 32? A ver, ¿Del 30 al 32? 8, 30 y 32. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, ¿verdad? Entonces, ¿a quién dirigió Jesús esas palabras? Dice: a los judíos que habían creído en él. Ahora, habían creído. Wow. Todos, ahí está. Ya ahorita como la nueva, ¿no?
es que creyó, ¿no? Ya hizo la oración de fe, ya es salvo, no, ya es salvo, wow. Ya. Pero ahora lee el versículo 44, por favor. El versículo 44. ¿Cómo que? 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ajá. Sí, cuando habla mentira, de suyo habla, por es mentiroso y padre de mentira. Ok, Juan 8:44, ¿a quién le está dirigiendo esas palabras? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. A los judíos que creyeron en él, porque si tú sigues la narrativa, está hablando con ellos. En pocas palabras, Jesús le dijo, ustedes no son míos, ustedes son del diablo. Pero bien creído. Ujú. Sí, pero una fe fingida. Una fe que no te lleva a salvación. Una fe como Demas, ¿verdad? Tenemos un caso en Demas, ¿verdad? Que al final Demas padeció con Pablo muchos años, fue con él en viajes a muchos años, ¿verdad? Y de repente Demas dice, ya me cansé de sufrir, ya esto no es para mí, ahí nos vemos, me voy del evangelio y me voy al mundo. Y se fue. ¿Qué quería decir? Eso es una fe fingida. Pablo dice, Demas más desamparado, amando más este mundo, ¿verdad? Y así es como pasa muchas personas. A ver. Así pasa muchas personas. Que no. Así es. Por eso tenemos que analizar cómo es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe, amamos más a Dios que todas las cosas. Porque la fe verdadera nos lleva a cumplir el primer mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento? ¿Verdad? No el primer mandamiento, el más grande mandamiento. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, Con todas tus fuerzas. Y con toda tu alma, ¿verdad? Entonces, esa es la verdadera fe, te lleva a amar a Dios por encima del mundo, por encima de la gente, por encima de ti mismo, ¿verdad? Entonces, eso es la fe real, la fe que es fingida, no, ¿sí? Nosotros vemos eso. Aquí también Juan nos va a hablar en contra del emocionalismo, sensacionalismo, cuando, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 15, que el capítulo 6 nos habla de la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedió después que Jesús los alimentó y todo? ¿Qué quiso la gente hacer? lo seguían por la comida. Sí, pero hay algo que dice ahí, Juan capítulo 6, versículo 15, a ver, leandro, Juan 6, 15. Chispas, sí es cierto. ¿Yo leo? Sí, sí. Pero entendido Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué quisieron hacer? Apoderarse de él y declararlo rey. Que en parte eso era lo que quería Jesús también, que lo coronaran rey en parte. Que lo reconocieran como el rey de Israel. Sí, pero los motivos eran equivocados. La gente lo quería coronar como rey, ¿por qué? Porque nos alimentó. Y entonces voy a tener comida gratis todo el año, todos los días. No voy a necesitar de trabajar, ¿verdad? No voy a ir a mi casa a la hamaca y voy a estar ahí mientras el Señor hace llover comida. Entonces, el sensacionalismo, el emocionalismo, cuando nos guiamos por sensaciones, emociones o cuestiones que nos hagan extasiar, entonces cuidado, porque entonces podemos tomar a Cristo como un motivo equivocado. Y podemos hacer a Cristo el rey de nuestra vida, pero un motivo equivocado. Yo sigo a Jesús como mi rey porque Él me va a prosperar y me va a hacer millonario. Yo voy a seguir a Cristo como rey porque todo lo que yo diga se va a hacer. Lenguaje, ¿cómo se llama? La confesión positiva, ¿verdad? Yo voy a seguir a Jesucristo porque yo una vez que siga a Jesucristo se acaban mis problemas. Entonces está siguiendo a Cristo por una razón equivocada. Él no quiere eso. Él realmente quería ser el rey de los judíos, pero él tenía que morir en la cruz, ¿verdad? Y eso lo tenía que entender el pueblo de Israel. Pero Dios no quiere gente que le siga solo por los beneficios, sino que le siga por lo que Él es.
¿verdad? Por lo que Él es. Entonces Juan nos los hace ver varias veces. Inclusive ahí cuando Jesús se regresa a los discípulos, dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Les está hablando eso. Igual, les está diciendo lo mismo. O sea, no se engañen. O sea, a mí no me pueden seguir por motivos equivocados, porque si me sigues por motivos equivocados, no es una fe real. No es que la salvación sea por obras, sino que la fe no es real. No fue generada por Dios, ¿verdad? No fue dada por Dios, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a encontrar varias veces en Juan. Otra de las cosas que vamos a encontrar en Juan, que también nos habla Juan en el Evangelio, es una característica, también otra característica, de la fe verdadera. ¿Cuál es? La perseverancia. Nosotros vamos a encontrar a los discípulos de Jesús desde el capítulo 1, al final del capítulo 1, cuando Pedro, Juan, Felipe, Natanael empiezan a seguir a Jesús. ¿Y hasta dónde lo dejaron de seguir? Todo el Evangelio están ahí presentes los 12. Solo al final, ¿quién se desvía? Judas. Demostrando que ¿qué? Que tenía una fe falsa. Motivos equivocados. Judas estaba siguiendo a Jesús creyendo realmente que era el Mesías, pero Judas tenía algo que no quería soltar. ¿Qué era? Exactamente, el billetito. Y cuando oyó que Jesús habló de su muerte y que él se iba y ya no iba a tener amor. Entonces dijo, no, yo no quiero ser Jesús. No quiero ser Jesús. Y entonces fue y lo entregó. ¿Por cuánto? Por money. Entonces ahí vemos, cuando tenemos nuestras razones equivocadas, nuestra fe no está centrada en lo que Jesús es, sino está centrada entre que Jesús y lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces ahí es una seña. Juan nos va a decir, y lo vamos a encontrar varias veces, acerca de esta parte. Inclusive vemos a Jesús nombrando varias veces a los fariseos, ¿verdad? Hipócritas, ¿verdad? Entonces, y eso que eran los maestros, ¿verdad? De Israel, los que enseñaban en Israel los mandamientos, ¿sí? Ahora, también Juan procura aquí algo muy importante, porque a veces hablar de que la fe es verdadera, es seguir a Cristo incondicionalmente, tomar tu cruz, negarte a ti mismo, perseverar, vivir una vida de santidad, todo, y se nos olvida algo. Y Juan lo va a tomar también en el Evangelio, que Juan está contrarrestando el gnosticismo, ¿verdad? Y Juan está diciendo que no se nos olvide nuestra debilidad y fragilidad humana. ¿Por qué? A ver, un caso que se les venga a ustedes donde Juan expone nuestra debilidad, aún con una fe real, con una fe auténtica, y que se vea nuestra debilidad. Bueno, hay un caso, Pedro, empieza Pedro, desde el capítulo 1, Pedro sigue, continúa, con sus trastabilladas, ¿verdad? Entre que, no, Señor, que no te acontezca tal cosa, ¿verdad? Y Satanás, quítate de mí, ¿verdad? Pero luego, ¿qué hace Pedro al final? Niega a Cristo, y no solo niega, vamos a encontrar que Pedro maldice, ¿verdad? En su condición que estaba a la vez se sentía muy presionado, muy triste, muy todo. Juan nos narra nuestra debilidad. Que puedes tener una fe verdadera, pero en un momento dado puedes hacer cosas que no son propias del Evangelio, ¿verdad? Y vemos esa fragilidad. Otra, Tomás. Ahí se ve otra vez nuestra fragilidad. Tomás, Jesús resucitó, se nos presentó, no, si yo no meto el dedo sobre su costado, yo no voy a creer, ¿verdad? Tomás, no seas incrédulo. Cuando el Señor se le vuelve a presentar, ¿verdad? Y vemos esa debilidad, y vemos al Señor cómo trata esas debilidades con los suyos, en amor. A Tomás no le dije, incrédulo, no le está hablando así, le está hablando en amor. Tomás, cuando viste, creíste.
Nos imaginamos así a veces a un Jesús, Tomás, no porque viste, no creíste. No, sí, Tomás, por cuanto no viste, no creíste, Tomás. ¿Verdad? A Pedro, ¿cómo lo restauró? Pedro, me negaste, ¿verdad? Me negaste 3 veces, Pedro, y maldijiste mi nombre, Pedro. ¿Cómo lo? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le dijo eso? 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Lo restauró en amor, ¿verdad? Entonces Juan nos habla de eso también, porque a veces, y a mí me pasó un tiempo, a veces hablamos tanto de la sana doctrina, y creo que platicamos de eso también un tiempo, ¿verdad? Hablamos tanto a veces de la sana doctrina y queremos que la gente siga tanto así que no nos acordamos que seguimos siendo carne y que tenemos una batalla. Obviamente no debe ser nuestras cosas, ¿verdad? Pero tenemos una batalla. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a tratar en el Evangelio de San Juan. ¿Alguna duda, pregunta? Hasta aquí. ¿Comentario? Si quieran. No, todo bien. Muy bien, de hecho. Bueno, pues si no hay duda, Dulce, ¿no? Bien. Ángel, Diana, No, todo muy bien. Chava, ¿no? Edgar, yo sí tengo dudas, perdón, soy el que estoy enseñando. ¿Quién me contesta? Alexa, ¿tienes dudas? Bueno, vamos a orar para terminar. ¿Quién gusta orar? Alexa, apágate. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esa oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos para aprender un poquito más, para saber un poquito más. Gracias porque podemos estar aquí todos juntos, pasando un rato y aprendiendo más sobre tu palabra. Padre, ayúdanos a que haya más momentos así, en el que vamos a estar conviviendo, que se una más gente. Y gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.